Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre Juan el Apóstol. Juan el Apóstol, apodado el Divino o el Teólogo, fue el más joven de los 12 apóstoles de Cristo y en su Evangelio se llama a sí mismo 5 veces el discípulo a quien amaba Jesús. Etimológicamente, Juan en griego quiere decir el Señor ha dado su gracia y en hebreo Dios es misericordioso. Era un judío natural de Betsaida de Galilea y quizás residente de una familia rica de Capernaum. Era hijo de Zebedeo y probablemente de Salomé, hermana de María, la madre de Jesús, por tanto, primo hermano de Jesús. Era hermano de Jacobo, Santiago el mayor, con quien desempeñaba el oficio de pescador en el negocio de su padre. Se cree que tenía casa propia en Jerusalén, en donde además era conocido del sumo sacerdote. El Evangelio dice, pasando de allí un poco más adelante, Jesucristo vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que en la barca remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando a su padre con los jornaleros, le siguieron a Capernaum. Jesucristo a Juan y a Santiago su hermano les puso por sobrenombre Boanerges, que quiere decir hijos del trueno, aunque no está claro si lo hizo como un halago o en razón de su violento temperamento y carácter que se demuestra en varios pasajes bíblicos. Dice el Evangelio que Jacobo y Juan, cuando unos samaritanos no los recibieron, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? A lo que Jesús reprendiéndolos dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Aún así, Juan era de los apóstoles más íntimos del Maestro y fue testigo ocular de su ministerio, y con Andrés escuchó cuando Juan el Bautista, también que su pariente, declaró que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice el Evangelio que desde entonces esos dos discípulos de Juan el Bautista ahora siguieron a Jesús. También Juan acompañó al maestro en las bodas de Canaán de Galilea y cuando resucitó a la hija de Jairo, junto con Pedro y Santiago, fue testigo de la transfiguración y de la agonía de su maestro en el huerto de los olivos o Getsemaní. Juan fue el escogido para que, junto con Pedro, preparara la cena de la última Pascua de Jesús. Fue a Juan a quien Cristo reveló el nombre del traidor. Dice la Biblia que durante la cena uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, o sea Juan, estaba recostado cerca del pecho de Jesús y le dijo, Señor, ¿quién es? Y Jesús respondió, a quien yo dé el pan mojado, aquel es, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Se cree que fue Juan, aquel otro discípulo que entró con Jesús ante el tribunal de Caifás mientras Pedro se quedaba afuera. Dice el Evangelio, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, o sea Juan, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Juan fue el único de los apóstoles que estuvo al pie de la cruz junto a María, mujer de Cleofas, María Magdalena y María, la madre de Jesús. Y fue Juan quien, por encargo de Jesús, desde aquel momento se encargó del cuidado de María, la madre de Jesús, tomándola como si fuera su propia madre y recibiéndola en su casa. Cuando María Magdalena trajo la noticia de que el sepulcro de Cristo se hallaba abierto y vacío, Pedro y el otro discípulo, o sea Juan, salieron corriendo al sepulcro y al llegar y ver los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús enrollado en un lugar aparte, creyeron que Jesús había resucitado. Esa tarde y una semana después, Juan, junto con los otros apóstoles, vio a Jesús resucitado. Cuando se presentó caminando por la playa del mar de Galilea, él fue el primero en reconocerlo. Y cuando Pedro preguntó, Señor, ¿y qué de este? Jesús respondió, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Juan fue uno de los 120 sobre los que en el aposento alto descendió el Espíritu Santo en forma de lenguas como de fuego, y que luego cuando la gente veía el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaba y les reconocían que habían estado con Jesús.
Juan junto con Pedro, al subir juntos al templo, curaron milagrosamente a un cojo de nacimiento, y al ser amenazados por los sacerdotes y encarcelados por una noche, valientemente dijeron: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los de Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Pablo dijo que en el concilio de Jerusalén, Jacobo, Cefas, o sea Pedro y Juan, eran considerados columnas de la iglesia. Irineo de Lión, discípulo de Policarpo de Esmirna, quien a su vez fue discípulo de Juan el Apóstol, afirma que Juan se estableció en Éfeso y que, como obispo, probablemente supervisó las 7 iglesias establecidas en el Asia Menor. Según Teodoro de Mopsuestia, Juan partió de Palestina a Éfeso después de los martirios de Pedro y Pablo. Tertuliano menciona que el emperador Domiciano, quien en el 95 después de Cristo lo desterró a la isla de Patmos, lo trajo a Roma, donde Dios lo libró milagrosamente de la muerte, cuando el emperador ordenó quemarlo en una caldera con aceite hirviendo. Juan escribió: yo, Juan, su hermano y copartícipe suyo en la tribulación, estaba en la isla de Patmos. A la muerte de Domiciano en el 96 después de Cristo, el emperador Nerva decretó la amnistía que permitió a Juan ser liberado y regresar a Éfeso, en donde escribió su evangelio y sus 3 epístolas, y en donde, de acuerdo con Irineo y Epifanio, hacia el 3er año del emperador Trajano, Juan murió a los 94 años de edad. Jerónimo relata que cuando Juan era ya muy anciano, era llevado en una silla a las asambleas de los fieles de Éfeso y siempre les decía estas cosas: hijitos míos, ámense unos a otros. Cuando le preguntaron por qué repetía siempre esa frase, Juan respondía: porque ese es el mandamiento del Señor, y si lo cumplen, ya habrán hecho bastante. En el arte religioso se representa a Juan erróneamente tímido y frágil. Entre los 4 evangelistas su símbolo es el águila. Además, frecuentemente se identifica a Juan porque porta un cáliz y una víbora, en referencia a que, por reto de Aristodemus, sumo sacerdote de Diana en Éfeso, Juan bebió un veneno sin sufrir daño alguno y Aristodemus se convirtió. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea.